nombre es Carolina Payares Ávilas y en esta oportunidad daré desarrollo a la fase 4 del curso de Pensamiento Lógico Latinoamericano. Una alternativa destacada surgida en México en respuesta a las crisis generadas por los modelos de desarrollo hegemónicos es el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento que combina elementos resistencia social, propuestas de desarrollo alternativo y crisis al modelo neoliberal, principalmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1994, inicialmente este movimiento surgió como un movimiento armado, pero de manera rápida se transformó en una organización social política enfocada principalmente en la defensa de los derechos de indígenas, la justicia social y la autonomía comunitaria. Fue fundado en 1983 en las montañas de Chiapas, donde surgió como un movimiento indígena y campesino en una de las regiones más pobres y marginadas de la Ciudad de México. Inicialmente se dio a conocer por su levantamiento armado, confrontando el 1 de enero de 1994 en Chiapas, pero su estrategia principal y la construcción de alternativas de modelo neoliberal, este levantamiento armado surge en respuesta al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al cual se consideraba que intensificaba la desigualdad, la amenaza, las formas tradicionales de vida rural y los derechos de las comunidades indígenas. Algunas características del Ejército Zapatista de Liberal Nacional como movimiento social son el levantamiento armado inicial, que como se mencionaba anteriormente se lanzó como una propuesta contra la inclusión social y las políticas neoliberales que afectaban a los pueblos indígenas, donde su intención era llamar la atención nacional e internacional sobre la situación de pobreza extrema, la desigualdad, la marginación y los indígenas en México. También se caracterizaba por su evolución hacia la resistencia pacífica, ya que después del levantamiento del 1994, el ejército zapatista dejó de priorizar la lucha armada y optó por diálogos, negociaciones y formas de resistencia civil y pacífica. Tiene una organización comunitaria autónoma, estableciendo estructuras de autogobierno, donde las comunidades gestionan su educación, la salud, la economía y forma independiente del Estado mexicano. El ejército zapatista se ha mantenido firme en su propuesta de no convertirse en un partido político debido a que se identifica como un movimiento social que lucha principalmente por el bienestar de las comunidades indígenas y campesinas, participando e incentivamente globales en contra del neoliberalismo. A diferencia de una guerrilla tradicional, aunque comparten el origen armado con algunas guerrillas, este movimiento no busca la toma de poder estatal, ni actúa con tácticas de violencia en la actualidad. Sus acciones principales están orientadas hacia la resistencia simbólica, la movilización social y la construcción de una vida digna para sus comunidades indígenas. En cuanto a las propuestas alternativas, está la autonomía indígena y autogobierno, donde los zapatistas establecieron caracoles y juntas de un buen gobierno, estructura de organización local que promueve la autonomía de las comunidades, rechazando así la intervención del gobierno federal y gestionando su educación, salud, justicia y, lo más importante, la economía de manera comunitaria. Este movimiento critica al neoliberalismo y cuestiona las políticas económicas que priorizan el libre mercado y la explotación de los recursos sobre los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, teniendo así un enfoque en un desarrollo sostenible y equidad social que promueve principalmente los recursos naturales
y la cooperación. El respeto de la diversidad cultural y la soberanía alimentaria, como por ejemplo los proyectos de agricultura ecológica, finalmente propone una defensa de los derechos indígenas donde se tenga en cuenta la autonomía indígena, el acceso equitativo a los recursos y la protección de sus territorios. Este movimiento ha tenido impactos sociales sobre el fortalecimiento de las comunidades indígenas económicos, ofreciendo un modelo alternativo basado en la autosuficiencia y ambiental, y promover gestiones y comunidades sostenibles. Actualmente el ejército de Zapatista ha disminuido su protagonismo mediático pero sigue siendo una referencia de debate sobre alternativas al cual el desarrollo específicamente en temas de autonomía, sostenibilidad, resistencia al neoliberalismo. Ahora bien, ¿qué acciones ha realizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para el desarrollo alternativo de las comunidades indígenas en la Ciudad de México? Es una pregunta muy importante. Teniendo en cuenta lo siguiente, el Ejército Zapatista ha llevado a cabo diferentes acciones para promover el desarrollo alternativo en las comunidades indígenas a Chiapas, México, hasta acciones enfocadas en garantizar la autonomía, la justicia social y la sostenibilidad en un contexto de exclusión, marginación histórica. Algunas de ellas son las siguientes: el establecimiento de autonomías de autogobiernos, caracoles y juntas de buen gobierno, donde estos reemplazaron la dependencia del gobierno central como forma de gobiernos, ¿sí? Autonomías junto con ellos y la implementación de sistemas de salud autónomos como clínicas comunitarias y programas de salud preventiva, mejorando así el acceso, la atención médica en las comunidades marginales. Lo mismo con la creación de un sistema educativo propio, es decir, las fundaciones de escuelas autónomas promoviendo así un sistema educativo propio, es decir, fundamentación de escuelas autónomas, promoviendo la alimentación, fomentando la agricultura, la ecología y el uso sostenible de recursos naturales, rechazando el uso de agroquímicos y promoviendo la autosuficiencia alimentaria. Además, lo más importante, la creación de cooperativas económicas y defensa del territorio de los recursos naturales. Muchísimas gracias.